como esta es la conclusión que f es impar y g es impar, entonces f más g es impar, el antecedente va a pasar a ser parte de nuestras hipótesis. ¿Cómo nos quedaría entonces? Una hipótesis va a ser f es impar, otra hipótesis va a ser g es impar, que era nuestro antecedente, y ahora la conclusión simplemente va a ser f más g es impar. Ahora eso es lo que queremos demostrar, que f más g es impar si f es impar y g es impar. ¿De qué vamos a partir? Vamos a partir de la conclusión, f más g es impar, y vamos a utilizar las hipótesis. Pero ¿qué significa que f más g es impar? ¿Qué significa eso? Eso significa esto. Significa que f más g de x es igual a f más g de menos x. Eso significa que la suma sea, eso significa que es par. Que sea impar significa esto. Eso significa que sea impar, según la definición de paridad de funciones, esto es, que sea impar. Ahora vamos a partir de nuestra hipótesis. Primero tenemos que f es impar. Según la hipótesis, f es impar. Esto significa que f de x es igual a menos f de x. Ahora la otra hipótesis tenemos g es impar. Esto significa que g de x es igual a menos g de x. Con estas dos funciones impares nosotros podemos sumarlas. Nosotros podemos plantear la suma de f de x más g de x. Y nos quedaría así en base a las hipótesis. Según cómo las tenemos definidas, nosotros podemos decir que f de x más g de x tiene que ser igual a la suma de estos dos que tenemos al otro lado, menos f de x más menos g de x. Recordemos que a esto es lo que queremos llegar, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner en rojito. Esa es la conclusión a la que queremos llegar, porque eso es lo que significa que f más g sea impar. Ahorita estamos trabajando con las hipótesis tratando de llegar a esto. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a operar estos dos signos. Más por menos, menos. Entonces vamos a poner solo menos g de x. Y ahora vamos a sacarle a estos dos un factor común menos. Entonces tenemos menos, paréntesis, este menos se cambia por más y cerramos paréntesis. Ahora, como a esto es lo que queremos llegar, vamos a aplicar la definición de suma.
¿Qué nos dice la definición de suma? La definición de suma nos dice que f de x más g de x es igual a plantearlo de esta forma: f más g de x. Entonces, teniéndolo de esta forma, le vamos a aplicar la definición de suma, y en vez de poner f más g de x, vamos a ponerlo así: f más g de x, y esto es igual a lo mismo aquí adentro, menos f más g de x. ¿Y a qué hemos llegado? Hemos llegado a que la suma es impar. ¿Ve? Eso que estaba en rojo era lo que significaba. Eso significa la suma es impar, lo que está en rojo, y lo que está en amarillo es lo mismo, la suma es impar. Pero ¿de qué nos auxiliamos? De las hipótesis. Y ahí concluye la demostración. Una vez que comprobamos que la suma es impar, partiendo de que las funciones son impares. Y ahí ponemos, por tanto, queda demostrado. Vaya, ahí está la función original. Ahora, ¿quién sería la inversa? Sería función así como me dice, pero el cambio es el más. Y eso lo va a observar usted en el despeje que haga. Pero en este caso, como cambia ahora el dominio, son los reales. Entonces, aquí no es necesario que la restringamos, porque aquí el dominio va de menos 1 a 1, pero ahora y el rango eran los reales. Ahora el rango en esta van a ser los reales, y el rango en esta va a ser de menos 1 a 1, y el dominio van a ser los reales. Así es, 1 más valor absoluto de x. ¿Ve? La azul es la inversa, ¿se fija? La roja es la original y la azul es la inversa. Sí, si la grafica, sí. No, lo que pasa es que tiene que darle valores cercanos, tiene que darle bastantes puntos para que pueda ver la forma de la gráfica, si no, no la va a ver. ¿Ve? Si solo le da en menos 1, en 0, en 0 y en 1, ahí le va a salir una recta. ¿Ve? Pero, ¿por qué? Porque no está viendo qué forma tiene entre menos 1 y 0, entre 0 y 1. Entonces, dele valores cercanos. Por ejemplo, menos 1, dele 0.7, menos 0.7, menos 0.4, menos 0.2, así, ¿verdad? Y aquí 0.3, 0.4 y así. Dele valores cercanos entre menos 1 y 0 para que vea la forma. Y de ahí le empieza a dar valores un poquito más lejos. 2, 3, 4. Menos 2, menos 3, menos 4. Pero entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1 sí tiene que darle valores bien cerquita para que vea la forma que tiene. En la inversa. Y en esta, en la original, tiene que darle valores también bien cerquita entre menos 1 y 1 para que vea también la forma, porque si no, no la va a lograr ver. Y así les tiene que quedar. Dice determinar el dominio de las siguientes funciones. La primera función que nos aparece es una función polinómica. Dice f de x es igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. El dominio de las funciones que tienen forma de polinomio
en este caso, que tiene forma de polinomio, son todos los reales. Entonces, ahí no hay para dónde perderse. Si tiene forma de polinomio y no hay ninguna restricción, por ejemplo, así como aquí, miren, en el ejercicio 2 nos dice que la función está definida de A a B. Así que a pesar de que la función tiene forma de polinomio, nos están restringiendo el dominio porque nos están diciendo que B está definida en este intervalo nada más. Entonces, pues esa restricción hace que el dominio cambie. Pero en este caso, como no dicen f está definida de tal a tal, sino que solo dicen la función es esta, encuentra el dominio, y nosotros vemos, tiene forma de polinomio, entonces decimos el dominio son los reales. Así que para ese primer ejercicio no hay mayor trabajo. Solo planteamos la función f de x es igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 3x más 3x menos 1 y como nos piden el dominio, nosotros ponemos el dominio son los reales. Y ahí está. Esa es la solución del ejercicio del literal A. Vaya, vamos con el literal B. El literal B sí tiene una restricción y esa la vamos a analizar. Notan la función f de x es igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado. Siempre que nosotros veamos radicales, entonces tenemos que saber que la restricción del radical es que la expresión que está bajo el radical no puede ser negativa. Así que siempre que tengamos radicales, para encontrar el dominio de la función, tenemos que plantear que lo que está bajo el radical tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque no puede ser negativo. ¿Y cuál va a ser el dominio de la función f de x? Bueno, el dominio va a ser la solución de esta desigualdad cuadrática. Ese va a ser el dominio. ¿Y cómo vamos a resolver esa desigualdad cuadrática? Bueno, tenemos varias formas, pero vamos a utilizar la más fácil. Podemos factorizarlo y después podemos hacer un cuadro de variación. Eso sería una forma, factorizarlo y hacer un cuadro de variación. Otra forma sería factorizarlo y hacer una recta real para ver qué valores cumplen con la desigualdad. Pero en este caso particular, que solo tenemos el término cuadrático y una constante, se nos hace bien fácil resolver esta desigualdad cuadrática. Lo único que tenemos que hacer es esta constante la pasamos al otro lado. Entonces nos queda menos x cuadrado mayor o igual que menos 9. Como están negativas, las quiero positivas. Entonces ambos lados los voy a multiplicar por un número negativo. En este caso los voy a multiplicar por menos 1. Porque las quiero hacer positivas. Pero en una desigualdad, la propiedad nos dice que siempre que en una desigualdad multiplico por un número negativo ambos lados de la desigualdad, entonces el signo de la desigualdad cambia. Entonces pasa de ser mayor o igual a ser menor o igual. Cambia el sentido de la desigualdad.
ahora nos va a quedar x cuadrado positivo y aquí nos va a quedar 9 positivo. Entonces nos dice x cuadrado es menor que 9. Ahora vamos a sacarle raíz cuadrada a ambos lados. Vamos a sacarle raíz cuadrada a x cuadrado y esto es menor o igual que la raíz cuadrada de 9. Pero hay que tener un cuidado. En una desigualdad, la raíz cuadrada de x cuadrado no es simplemente x. No es solamente, no vamos a poner solo x es menor o igual que 3. No. En una desigualdad, la raíz cuadrada de x cuadrado se pone como valor absoluto de x. Esto, raíz cuadrada de x cuadrada, es el valor absoluto de x. Y ahora solo aplicamos la propiedad de valor absoluto. ¿Qué nos dice la propiedad de valor absoluto? Nos dice que cuando yo tengo el valor absoluto de una constante y con el signo menor o igual, esto es x mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Y esa es la solución. Entonces, el dominio lo vamos a plantear en forma de intervalo. Mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Ese es el dominio. Esta es una forma de resolverlo. Pero como les digo, esa desigualdad cuadrática la pudimos haber factorizado, usar el cuadro de variación o la regla real para resolverla. Pero esta es la forma más fácil porque solo pasamos al otro lado, sacamos raíz cuadrada y aplicamos la propiedad de valor absoluto y nos ahorramos todos los pasos de factorizar y la recta y el cuadro de variación. Y ahí está, esa es la respuesta. Vale, en este ejercicio nos dicen que encontremos el dominio. Igual, cuando vemos un radical, sabemos que lo que está dentro del radical no puede ser negativo. Entonces tenemos que poner que x cuadrado menos x menos 6 no puede ser negativo. Pero también hay otra condición, que lo que está en el denominador no puede ser 0. Así que en el ejercicio anterior pusimos que lo que estaba debajo del radical era mayor o igual que 0. Pero ahora lo que está bajo el radical no puede ser 0 porque esa expresión está en el denominador. Entonces solo le vamos a poner que sea mayor que 0. Porque está cumpliendo dos condiciones. Que lo que está debajo del radical tiene que ser positivo y tampoco, como está en el denominador, tampoco puede tomar el valor de 0 porque la división por 0 no está definida. Entonces esta es la restricción que tiene que cumplir el dominio. Normalmente los dominios que tienen restricciones siempre son los que vemos con radicales o que el denominador es un polinomio. Entonces cuando el denominador es un polinomio tenemos que analizar los valores que hacen 0 la expresión y esos son los valores que vamos a quitar. O cuando es un radical tenemos que analizar la restricción de que esa expresión sea positiva. Entonces aquí ya estamos cumpliendo las dos restricciones, quitando los valores que hacen 0 y haciendo que esta expresión sea positiva.
¿Cómo resolvemos esta inecuación cuadrática? Bueno, para resolverla tenemos que factorizar. Entonces, para factorizar, tenemos la x aquí, la x en el otro, el signo del segundo término y el producto de los dos signos. Y esto es mayor que 0. Ahora, dos números que multiplicados me den 6, pero restados me den 1. 3 y 2. 3 por 2, 6, menos 3 más 2, menos 1. Ahí están. Ahora solo x menos 3 igual a 0, igualamos a 0 cada uno de esas expresiones, x más 2 igual a 0 y encontramos el valor de x que hace 0 cada uno de los paréntesis. Entonces tendríamos x igual a 3 y x igual a menos 2. Dibujamos la recta real para analizar cuáles son los intervalos que nos dan la solución. Aquí es menos infinito, aquí tenemos más infinito y vamos a poner los puntos. Como no incluyen al 0, entonces tenemos que colocar los puntos son abiertos. Eso significa que no iba a incluir ni al 3 ni al menos 2. Aquí vamos a poner a menos 2 y aquí vamos a poner a 3. Ahora nos damos un valor de prueba. Un valor de prueba en el intervalo de menos infinito hasta menos 2. El valor de prueba puede ser menos 4. Entonces nosotros venimos y sustituimos menos 4 en esta expresión. Y decimos menos 4 menos 3 por menos 4 más 2. Menos 4 menos 3 es menos 7. Y menos 4 más 2 es menos 2. Aquí nos dio negativo, aquí nos dio negativo, entonces menos por menos es más. Solo nos interesa el signo que nos da como resultado. Entonces aquí vamos a poner el signo más. Vamos a elegir otro valor de prueba, pero en el intervalo de menos 2 y 3. Podemos elegir el 0. Entonces sustituimos 0 menos 3 por 0 más 2. 0 menos 3, menos 3, negativo. 0 más 2, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y entonces aquí ponemos signo negativo. Y por último, un valor de prueba. Aquí puede ser el 4. Y hacemos lo mismo. 4 menos 3 por 4 más 2. 4 menos 3 es positivo y 4 más 2 es positivo. Positivo por positivo, positivo. Y entonces aquí tenemos positivo. Como la respuesta nos dice mayor que 0, aquí nos dice mayor que 0, eso significa que nosotros estamos buscando que nos dé positivo. Así que vamos a elegir solo los intervalos donde el resultado fue positivo. Aquí y aquí.
¿Qué intervalos nos dio positivo? Desde menos infinito hasta 2 abierto y de 3 a más infinito abierto en 3. Y entonces ponemos que el dominio de la función es desde menos infinito hasta menos 2 abierto unido con 3 abierto hasta más infinito. Y esa sería la respuesta. Vale, el literal C nos dice que encontremos el dominio de esa función. Entonces, como vemos dos radicales, ahí tenemos primero una condición. ¿Cuál va a ser la primera condición? La primera condición sería que lo que está bajo el primer radical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces 4 menos raíz de 24 menos 2x menos x cuadrado, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Esta expresión, este 4 está positivo, lo pasamos al otro lado a hacer la operación contraria y nos queda esto menos 4, pero para dejar este radical positivo y este menos 4 positivo, multiplicamos ambos lados por menos 1 y cambiamos el signo y el sentido del radical. Entonces quitamos este menos 1 porque multiplicamos por menos 1 y cambiamos este sentido. Entonces nos quedaría menor o igual. El 4 es para... La cuestión es que todo eso está bajo el primer radical, así que tenemos que incluirlo para plantear la primera restricción. Todo lo que está bajo el primer radical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, como lo que está bajo el primer radical es 4 menos otro radical, todo eso tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces ahora tenemos que resolver esta desigualdad que tiene un radical. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una desigualdad con un radical? Vaya, para resolver desigualdades con radicales, vamos a analizar dos condiciones. Primero, la primera condición es esta, vaya, si tuviéramos, por ejemplo, que resolver en general esto, la raíz de x es menor o igual que k, una constante. La vamos a poner por acá. ¿Cómo resolvemos esta desigualdad con radical? Bueno, primero analizamos o resolvemos el caso donde x es menor o igual que k al cuadrado. Es decir, como que los eleváramos ambos al cuadrado, entonces aquí se elimina el radical y este queda elevado al cuadrado. Entonces resolvemos esta desigualdad.
esta primera y encontramos el valor de x que cumple con esta condición. Y después, el segundo caso que tenemos que analizar es que x sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque x está bajo un radical, entonces x no puede ser un número negativo. Entonces tenemos que analizar qué valores puede tomar x, pero tiene que ser valores positivos, tienen que ser valores mayores o iguales que 0. Una vez que analizamos estas dos condiciones, nos van a dar intervalos diferentes. La intersección de los intervalos que nos den después de resolver esto y después de resolver esto es la respuesta. Entonces eso es lo que vamos a plantear. Primero vamos a plantear este caso. El caso en que elevamos este al cuadrado y elevamos este al cuadrado. Y vamos a resolver esa desigualdad. Vamos a poner por aquí que ese es el primer caso. Si elevamos eso al cuadrado y elevamos esto al cuadrado, entonces el radical se va con la expresión cuadrática y solo nos queda lo que está bajo el radical. Es decir, solo nos queda 24 menos 2x menos x al cuadrado, y esto es igual, esto es menor o igual que 16 o 4 al cuadrado. Tenemos que resolver esta desigualdad cuadrática. Y en el segundo caso, en el caso 2, tenemos que plantear que 24, es decir, todo lo que está bajo el radical, 24 menos 2x menos x cuadrado, tiene que ser positivo, es decir, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la segunda desigualdad cuadrática que vamos a resolver. Entonces vamos a resolver dos. Vamos a resolver esta y vamos a resolver esta. Vamos a obtener diferentes intervalos en cada una. Y la intersección de los intervalos de esta con esta es la solución. ¿Cómo nos quedaría si resolvemos esta primera? Bueno, para resolver esta primera tenemos que, lo más fácil sería cambiar esta x a positiva. Entonces vamos a pasar todo a un solo lado y después vamos a multiplicar por un signo negativo o por un menos 1 para que la x se nos haga positiva. Entonces primero vamos a pasar ese 16 que está sumando, lo vamos a pasar a este lado, a restar, y lo vamos a dejar aquí 0. Entonces tenemos 24 menos 16, vamos a operar eso, 24 menos 16, eso nos queda 8, y aquí quitamos esto de acá. Ahora vamos a multiplicar todo por menos 1, con el objetivo de que el x cuadrado nos quede positivo y nos sea más fácil factorizarlo. Al multiplicar por un número negativo nos cambia el sentido de la desigualdad y nos va a quedar, si era menor, pues pasa a ser mayor. Y ahora tenemos x cuadrado positivo más 2x positivo menos 8 negativo mayor o igual a 0.
Y esto ya lo podemos factorizar. Abrimos dos paréntesis, ponemos x más, que es el signo del segundo término, x, el producto de los dos, más por menos, menos, y mayor o igual que 0. Dos números que multiplicados me den 8 y restados den 2. 4 por 2. Igualamos a 0 y despejamos a x. X igual a menos 4 y por el otro lado x igual a 2. Llegados aquí, tenemos que hacer la recta real así como la hicimos en el caso anterior. Y ponemos los puntos. Como es mayor o igual, eso significa que vamos a incluir al 4, así que va a ser un punto cerrado. Un punto cerrado en menos 4 y un punto cerrado en 2 porque es mayor o igual. Y ahora nos damos valores de prueba. Un valor de prueba entre menos infinito y menos 4 tiene que ser menor que menos 4, puede ser menos 5. Entonces vamos a probar, sustituimos. Menos 5 más 4, menos 5 menos 2 igual, menos 5 más 4 negativo, y menos 5 menos 2 negativo, menos por menos, más. Ahora aquí un valor de prueba entre menos 4 y 2. Es más fácil, el 0. Entonces aquí ponemos 0 más 4, 0 más, menos 2. Sustituimos, estamos sustituyendo esos valores de prueba en esta expresión. Entonces tenemos positivo y aquí nos da negativo, positivo por negativo, negativo. Entonces aquí nos dio positivo, aquí nos da negativo, y aquí cuando elijamos el valor de prueba nos vamos a dar cuenta que nos va a dar positivo. Ahí les dejo que lo hagan ustedes, y nos da positivo ahí también. Ahora que ya sabemos en qué intervalos da positivo, y como el ejercicio dice que a nosotros lo que nos interesa es que sea mayor que 0, eso quiere decir que estamos buscando los resultados positivos. Así que nos van a interesar los intervalos donde nos dio positivo y donde nos dio positivo. Eso quiere decir desde menos infinito hasta cerrado en 4 y de cerrado en 2 hasta más infinito. Ese es
el primer intervalo, que es la respuesta para la primera inecuación, esta, la primera que planteábamos. Pero ahora nos falta resolver esta otra, porque la solución, el dominio, va a ser la intersección de las dos. Entonces vamos a llamarle a este, podemos llamarle como dominio 1, por así decirlo. Y ahora vamos a trabajar la otra. Aquí tenemos, vamos a ponerlo en rojito, una respuesta momentánea. Vamos a trabajar esta otra. Igual esta otra, vamos a multiplicarla a ambos lados por el signo menos para que la x nos quede positiva. Entonces ya positiva nos quedaría x cuadrado más 2x menos 24 es menor o igual a 0. Ahora vamos a factorizar. X más x menos, que es el producto de los dos, multiplicados nos dé 24 y restados nos den 2. No, 6 por 6 por 4, 24 y 6 menos 4, 2. Con estos resultados hacemos lo mismo que hicimos en esta inecuación. X más 6 es igual a 0. X es igual a menos 6. Y aquí tenemos x menos 4 es igual a 0. X es igual a 4. Como dice menor o igual, eso significa que los incluye. Entonces vamos a dibujar la recta real. Igual aquí la recta. Y ponemos los puntos. Menos 6 lo incluye y también incluye al 4. Ahora nos preguntamos los valores de prueba y los analizamos. Para no alargarnos mucho, les dejo que los hagan ustedes, pero les voy a decir qué resultados les van a dar. En este primer intervalo, acá les va a dar positivo, en este les va a dar negativo y aquí les va a dar positivo. Ahora, como nos está diciendo que nosotros buscamos que sea
menor que 0, eso significa que estamos buscando los negativos. Entonces, ¿cuáles nos interesan a nosotros? Nos interesa el intervalo donde el resultado dio negativo. Así que el dominio 2, por así decirlo, o la respuesta para este caso va a ser cerrado en menos 6 y cerrado en 4. Ahora que ya tenemos eso, al primer dominio, a D1 y a D2, tenemos que interceptarlos. Tenemos que encontrar la intersección de ellos dos y esa va a ser la respuesta. Vamos a poner aquí a menos 4. Y vamos a poner aquí a menos 6. Vamos a poner aquí a 4. Y vamos a poner aquí a 2. Este es menos 6, menos 4. Este es 2 y este es 4. Solo seguimos los corchetes como los tenían los intervalos y ponemos los valores asociados. Ahora vamos a darle rojo desde menos infinito hasta menos 4 y de 2 a más infinito. Y le vamos a dar anaranjado de 6 a 4. Ahora, el dominio de la función es la intersección de esos dos. ¿Dónde se intersectan? ¿Dónde se cruzan los dos colores? Se cruzan de menos 6, cerrado, unido, exacto. Y ese es el dominio. Esa es la respuesta ya final. Este de acá. Pero tuvimos que hacer todo ese proceso. Es un poquito largo, ¿verdad? Por la forma que tiene el ejercicio. Tuvimos que hacer esos dos procesos para poder encontrar el dominio, ¿verdad?